Thank you. So this session is entitled Entering the Rest. Esta sesión tiene como título Entrando en su reposo. A study of Hebrews chapter 3 and 4. Es un estudio de Hebreos 3 y 4. Our text is chapter 4 verse 11. Nuestro texto hoy día es 4:11. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. So we should be diligent. De tal manera que deberíamos ser diligentes. This word means to be eager. Esta palabra significa ser ansioso, estar ansioso. It means thinking and then acting. Quiere decir esto, pensar y actuar inmediatamente. It means planning and then producing. Significa planear y luego producir. It means seeing a need and promptly doing something about it. Significa ver una necesidad y pensar inmediatamente acerca de una respuesta a esa necesidad. This word refers to thinking and then acting. Esta palabra se refiere a algo así como pensar y luego actuar. So we are to be diligent to enter the rest. Así que nosotros debemos ser diligentes en cuanto a entrar al reposo. And the writer of the Hebrews devotes 2 whole chapters to helping us understand how to enter the rest. Y el autor de Hebreos dedica 2 capítulos para que nosotros podamos entender acerca de cómo entrar en su reposo. And to understand what the rest is. Y además de entender de qué se trata el reposo. Because the warning is, porque la advertencia consiste in Hebrews 4:11, en Hebreos 4:11, that we could also fall like the children of Israel did. Que nosotros podríamos también fracasar o caer como le sucedió a los hijos de Israel. And why did they fall? ¿Y por qué cayeron? Because of disobedience. Debido a la desobediencia. Now the Greek word for obedience la palabra griega que se utiliza para obediencia means to hear under. Significa escuchar. In other words, it means to be in a place of submissiveness to God. Eso significa de una manera tal como estar sujeto o sumiso a Dios. A willingness to hear God and obey Him. Estar listo para escuchar a Dios y obedecerle. Obedience is the result of hearing. La obediencia es el resultado de haber escuchado. Disobedience, la desobediencia, is either showing a lack of the ability to hear. Nos muestra el fracaso, la pérdida de fracasar en escuchar. Because of hard-heartedness. Because of having a hard heart. Por la dureza de nuestros corazones. Or simply a rebellious decision not to obey what was heard. O simplemente una actitud de rebelión de no actuar frente a lo que escuchamos. So the writer of the Hebrews is quoting from Psalm 95. Así que el autor de los Hebreos está refiriéndose a Salmo 95. Verse 7 and 8. Versículos 7 y 8. And he says, today if you will hear my voice. Y dice, y hoy si escucháis mi voz, do not harden your hearts. No endurezcáis vuestros corazones. So we learn from this, brethren, entonces aprendemos de estos hermanos that it is our decision to hear God. Que es nuestra decisión temer a Dios. Because God is speaking. Puesto que Dios se encuentra hablando. He's speaking through His Word. Y habla a través de su palabra. He's speaking through the Son, as Hebrews chapter 1 says. Habla acerca de sus... Speaking through the Son. Habla a través de sus hijos, tal cual como dice el libro de los Hebreos. Yes. Hallelujah. And he says, today if you hear His voice. Y dice, si hoy escucháis su voz. But it actually is, if you will hear His voice. Pero realmente si escucharas su voz. In other words, it's a decision to listen to God. En otras palabras, es una decisión en cuanto a escuchar a Dios. Oh, I'm feeling so terrible. Oh, me siento muy mal. I think I'll drink some wine. Creo que voy a tomar algo de vino. Wrong decision. Es una decisión equivocada. Oh, I'm feeling terrible. Oh, me siento de una manera terrible. I will read the Word of God and hear God. Voy a leer la palabra de Dios y escuchar. And He will deliver me. Él me liberará. He will speak to me. Él me hablará. And I will hear His voice. Y escucharé su voz. And I will not harden my heart. Y no endureceré mi corazón. Brethren, to enter the rest of God is your decision. Hermanos,
Amados, entrar en el reposo de Dios es vuestra decisión. I will hear his voice, Escucharé su voz and I will not harden my heart. y no endureceré mi corazón. Therefore, by faith, De allí que por fe I can enter the rest of God. pueda yo entrar al descanso de Dios, de Dios, al Hallelujah. reposo. So, chapter 3, verse 1 tells us that Jesus is both apostle and high priest. Entonces tenemos que el versículo 1 del capítulo 3 nos dice que el Señor Dios es el sumo sacerdote y el apóstol. First of all, he addresses us as holy brethren. Y primero encontramos que él se dirige como hermanos santos. And he speaks of us having the heavenly calling. Y habla en cuanto a que nosotros hemos recibido un llamado celestial. We are partakers of the heavenly calling. Somos partícipes de ese llamamiento celestial. Just let's turn over to Hebrews chapter 6, verse 4 and 5. Vayamos entonces al libro de los Hebreos capítulo 6, versículos 4 y 5. To see 5 aspects of this heavenly calling. Para que veamos 5 aspectos de este llamado celestial. 5 aspectos. Yes, there's 5 aspects 5 aspectos. in Hebrews 6, verse 4 and 5. En Hebreos 5, 5 y 6. Please read them. 4 and 5. Yeah. 4 y 5. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del Dios celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. So the first aspect is to be enlightened. Entonces, el primer aspecto es el de estar iluminados. The second aspect is to taste of the heavenly gift. Y luego el segundo es el de gustar ese don celestial. And the heavenly gift Degustar. the heavenly gift is Jesus. Ese don celestial es Jesús. The third aspect is to be a partaker of the Holy Spirit. Y el tercer aspecto es ser partícipes del Espíritu Santo. The fourth aspect is to taste the good word of God. El siguiente aspecto es degustar la buena palabra de Dios. And the fifth aspect is to taste of the powers of the age to come. Y el siguiente es degustar los poderes del siglo venidero. Hallelujah. So there's some description of what it is to have a heavenly calling. Entonces esto es una descripción de lo que significa tener un llamado And celestial to be a partaker of that calling. y ser un partícipe de ese llamado. Because God's destination for us Porque el destino que tiene Dios para nosotros is to sit on the throne with Jesus. es que nos sentemos en el trono con Jesús. In Revelation 3:21, En Apocalipsis 3:21, that's the promise Jesus gives to those who overcome. ese es lo que el Señor entrega a aquellos que han vencido. So as partakers of the heavenly calling, Entonces, como partícipes de ese llamamiento santo, we are to consider the apostle and high priest, Jesus Christ. debemos considerar al apóstol y sumo sacerdote Jesús Cristo. And this is in the context of entering the rest. Y esto lo encontramos en el contexto de entrar en su reposo. So at the beginning of Hebrews chapter 3, Entonces, en el principio del versículo 3 de Hebreos 3:1, verses 2 to 5, del 2 al 5, we're going to look at Jesus the apostle vamos a referirnos a Jesús como el apóstol and realize that he is the only foundation. y a darnos cuenta de que Él es el único fundamento. So to enter the rest of God, Entrar al reposo de Dios, we need to be built on the only foundation, the revelation of Jesus Christ, the apostle of God. tenemos que estar fundamentados, que debemos de tener como base el hecho de que The Jesús apostle. es el apóstol de Dios. Yep. And then in Hebrews chapter 4, Y encontramos luego en Hebreos capítulo 4, you put it on the same line, Hebrews chapter 4, verse 14 to 16, versículos 14 al 16, we fully enter that rest through the finished work of the high priest. que entramos a ese reposo debido al trabajo que ha concluido el sumo High priest, sacerdote. yeah. Hallelujah. So we have to be built on the foundation of Jesus the apostle, Somos edificados entonces en el fundamento de Jesús como el Foundation, apóstol to be able to come to the throne through the high priest here.
para poder llegar hasta adelante del trono del sumo sacerdote, llegar ante el sumo sacerdote. Now, I want you to get this. Ahora, quiero que entiendan esto. The key to entering the rest La llave, la clave para entrar en el reposo is for you to have a confession es que usted tenga la confesión of Jesus the apostle de Jesús el apóstol and Jesus the high y priest. Jesús el sumo sacerdote. Because as we study these verses, we find out Porque en la medida que nosotros estudiemos estos versículos, encontramos, let's do that. Let's study Hebrews vamos a estudiar Hebreos 3. capítulo 3, Let's read verse 3. leamos el versículo 3. Verse 3? Verse 3. Yeah, it's about the house. Yeah. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. So we learn from this verse that Jesus the apostle is the builder of the house. Aprendemos desde este versículo que Jesús es el edificador de esta casa. And that's the mission or the work of the apostle, is to build the house of God in the earth. Y este es el oficio de los apóstoles, de edificar la casa de Dios en la tierra. And then in verse 4, please. Y después en el versículo 4, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. So if the builder of all things is God, Entonces, el que edifica todas las cosas es Dios, and Jesus is the builder of the house, y Jesús es el constructor, el edificador de la casa. then who is Jesus? Entonces, ¿quién es Jesús? In the context, En el contexto, he's the apostle, Él es el apóstol, but he also is God in the flesh, pero también es Dios hecho carne. and God continuing in the spirit to build his house. Y Dios continúa en el Espíritu edificando su casa. And then verse 6. Y luego el versículo 6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. So Jesus, the Christ, has a house. De tal manera que Jesús, el apóstol, Jesús Yes. de apóstol, He has a house. Jesús el apóstol tiene una casa. And verse 6 says, Y el versículo 6 dice, whose house we are. la cual casa somos nosotros. So to enter the rest, Entonces, para entrar en el reposo, we first need to be properly founded in the house of God. primero tenemos que encontrarnos debidamente en la casa del Señor. And in the context, that happens by having a confession of Jesus the apostle. Y en el contexto, esto sucede cuando nosotros tenemos la confesión de Jesús como el apóstol. What is an apostle? ¿Qué es el apóstol? A sent one. Uno que es enviado. What's the apostle sent to do? ¿Para qué es enviado el apóstol? The will of the one who sent him. Para hacer la voluntad de aquel que lo envió. And also to make the sender known, to represent the sender. Y también para hacer conocido al enviador, el que lo envía. Hallelujah. So Jesus came from the Father Así que Jesús vino del Padre to make the Father known para hacer conocido al Padre and to do the Father's will y para hacer la voluntad del Padre as the apostle, como el apóstol, which is to build the house of God in la the cual earth. es edificar la casa de Dios en la tierra. So to enter the rest, Entonces, entrar en el reposo, we need to be built into the house of God, tenemos que estar edificados en la casa de Dios, not just by believing in Jesus the Savior, no solamente por creer en Jesús como Salvador, but by being built upon the foundation of Jesus the apostle, sino por haber sido edificado en el fundamento de Jesús, que es el apóstol, and to know our place in the house of God. y que conozcamos nuestro lugar en la casa de Dios. Hallelujah. Now we're up to Hebrews chapter 3, verse 7. Vayamos a Hebreos 3:7. Hallelujah. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis su voz, number 8, Yes. no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, Continue down to verse 11. donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. So, here's our key saying again. Today, if you'll hear his voice, Entonces encontramos nuevamente aquí, si escucháis su voz,
Do not harden your heart, no endurezcáis vuestros corazones. because the hardened one's heart is to be rebellious. Porque el hecho de tener un corazón de esa manera es tener un corazón rebelde. And God forbore the Israelites for 40 years. Y el Señor se disgustó con ellos durante 40 años. God did not refrain from blessing them in amazing ways for 40 years. De tal manera que Él no los bendijo durante 40 años. But finally, God's long suffering came to an end at that point. Pero Dios, long suffering, Long suffering. pero Dios, long suffering, su paciencia, gracias, Judy. Yes. Su paciencia fue paciente con ellos. That word doesn't exist in Spanish. Okay. Long suffering. Okay. So, and then God swore in his wrath, they shall not enter my rest. Y luego él juró en su ira que no entrarían en su reposo. So we could say that in the context, the rest for the people of God under Moses was to enter the land. Entonces, el reposo dentro del contexto de los hijos de Israel con Moisés era entrar a la tierra prometida, But not through their own strength, pero no lograrlo en sus propias fuerzas, but by faith in the one who wanted to give them the land and had promised them the land. sino por el hecho de tener fe en aquel que le había ofrecido, le había prometido la tierra. So their entrance would be by faith. Así de tal manera que la entrada solo podría darse mediante la fe. And faith is the obedience to the word we've heard. Y la obediencia consiste en obedecer la voz que escuchamos. And if the children of Israel had obeyed Moses and had received the word of the two faithful prophets, Y si el pueblo de Israel hubieran escuchado a Moisés y la voz de los dos profetas, los profetas, they would have entered the land ellos hubiesen entrado a la tierra prometida without any difficulty. sin ninguna dificultad. It would not have even been the great conquest that Joshua had to lead 40 years later. Ni tuviese que haber realizado todas aquellas acciones para que Josué conquistara la tierra 40 años después. Because if they had gone in at the beginning of that time in obedience to God's word, Porque si lo hubieran hecho con obediencia de acuerdo con la palabra de Dios, they would have received the inheritance. hubieran recibido su herencia, They would have entered the rest of God. hubieran entrado al reposo del Señor. But they did not. Pero no lo hicieron, They went astray in their hearts. sino que endurecieron sus corazones, They did not learn God's ways, no aprendieron las maneras de Dios, and they made him full of wrath. y lo que hicieron fue llenarlo de ira. So verse 12 says, De tal manera que el versículo 12 dice: Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. in verse 13, Versículo 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de so pecado. when are we to enter the rest? Entonces, ¿cuándo entramos al reposo? In Spanish, hoy, En español, hoy. Today. hoy. Yes, hallelujah. When are we to enter the rest? ¿Cuándo entramos al reposo? Today. Hoy. Today. Hoy. Hallelujah. So when is today? Entonces, ¿cuándo es hoy? Hoy. Hoy. It's now. Es ahora mismo. In this passage we're studying, En este pasaje que nos encontramos estudiando, that word today is used 5 times. esta palabra hoy es utilizada en 5 ocasiones. Hebrews chapter 11 says, El capítulo 11 del libro de los Hebreos dice, now faith is. ahora es pues la fe. Says that in Spanish. Yeah. When is faith? ¿Cuándo es la fe? 20 years ago I had a revelation of Jesus and I got saved, brother. I believed in Jesus, now I'm saved. Hace 25 años oí la voz de Dios y hoy soy salvo. I believe, God, that there's going to come a day when I'm going to really be full on for Jesus.
sometime in the future I'm going to be full on for Jesus. Oh, dentro de algún tiempo en el futuro voy a creer, believe in Jesus. Full on, you know, really. Ser lleno de Jesús. When? ¿Cuándo? Never, probably. Because Nunca, now probablemente. faith is now. Por cuanto la fe es pues ahora. What are you doing with the Word of God today? ¿Qué estás haciendo frente a la palabra de Dios hoy día? Today, if you will, hear His voice. Hoy si escuchareis su voz. Today, if you and I decide to hear the Word of God, Hoy si usted y yo decidiéramos oír la voz de Dios and to obey it, y obedecer, we will enter the rest. entraremos al reposo. So in verse 16 Luego tenemos en el versículo 16 to 18, there's warnings. al 18 hay advertencias. Back in chapter 3. Sí. Yeah. Chapter 3. Yeah, but read verse 16 to 18, please. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que obedecieron? One more, 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. So these people sinned. De tal manera que esta gente pecó, These people died in their sin esta gente murió en sus pecados, because they did not obey God. puesto que no obedecieron a Dios, They would not enter His rest. no entrarían en su reposo. And their major problem was unbelief. Y su mayor problema fue el hecho de no creer. Faith leads to obedience. La fe nos lleva a la obediencia Unbelief leads to disobedience. y no creer a la desobediencia. Faith comes by hearing, La fe viene por el oír and hearing comes by the Word of God. y el oír por la palabra de Dios. So chapter 4, verse 1. Así que versículo 1 del capítulo 4. A promise remains. La promesa aún permanece. There is a promise remaining. Hay una promesa que permanece. Hallelujah. Verse 2, please. Versículo 2, leo para ustedes. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en lo que la oyeron. There was no lack of the Word. No había falta de la ausencia de la palabra. Moses received direct revelation of the Word from God. Moisés recibió la revelación de la palabra de manera directa de Dios. Moses taught the Word Moisés tomó la palabra and led the people of God out in obedience to that Word. y condujo al pueblo de Israel en obediencia a esa palabra. But what was the problem with the people of God? Pero ¿cuál fue el problema con el pueblo de Dios? Why could they not enter in? ¿Por qué no pudieron entrar? Because they did not mix it with faith. Porque no lo hicieron con fe. It's no good just enjoying a nice church service. No solo se trata de gozar de un buen servicio en una iglesia. It's no good just clapping the preacher because he says something very powerful. Y no se trata solamente de aplaudir al expositor de la palabra porque haya dicho algo poderoso. Unless you hear the Word of God A menos que oigas la palabra de Dios and mix it with faith, y lo asumas con fe, which leads to you obeying the Word of God. lo cual te lleve a obedecer a la palabra de Dios, a vivir en la palabra de Dios, a morar en la palabra de Dios. And which causes you to change, Y eso causa que cambies, you will not enter in. de otra manera no vas a entrar. You'll be like the children of Israel of old, Será como los hijos de Israel en el desierto, condemned to a fruitless life condenados a una vida sin ningún fruto and a sad ending. y un infeliz y triste final. Because God swore in His wrath, they shall not enter my rest. Porque él juró en medio de su ira que no entrarían en su reposo. And verse 3, Y el versículo 11, chapter 4, verse 3. Yeah, this second part. The last part here. Even though the works, yeah.
no entrará, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. So the works were finished from the foundation of the world. Las obras estaban terminadas desde el fundamento de la palabra. So suddenly the writer of the Hebrews is taking us back to creation. Entonces, el autor de Hebreos nos lleva de regreso Because we have to go back to creation a to la learn creación, more about the rest. porque nos lleva de vuelta a la creación, porque tenemos que aprender algo más acerca del reposo. Because the rest was first mentioned by God after he completed creation. Porque el descanso fue primeramente mencionado por Dios una vez que terminó la creación. So verse 4, chapter 4. Versículo 4 del capítulo 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. So God first spoke of this rest on the seventh day. Así que Dios habló por primera vez de este descanso en el séptimo día, After the 6 days of creation. después de 6 días de la creación. So let's go back to Genesis Vayamos de regreso a Génesis, chapter 2. capítulo 2. Verse 1. Versículo 1. Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. 2, verse 2. Y segundo, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo toda la obra que hizo. 3. Número 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. So here's the beginning of the rest, the first mention of the rest. Entonces él es el principio del reposo. It's after the 6 days of creation. Lo encontramos 6 días después de la creación. In chapter 1 of Genesis, En el capítulo 1 de Génesis, each of the 6 days of creation cada uno de los 6 días de la creación had an evening and a morning. tenía una mañana y una tarde. You've noticed that? ¿Se dan cuenta de eso? But when God speaks of the seventh day in chapter 2, verse 2, Pero cuando Dios habla en chapter 7, chapter 2, 2, dos, en el dos, capítulo 2, versículo 2, he does not mention an evening and a morning. nos damos cuenta que aquí no menciona ni una mañana ni una tarde. So from the beginning, Así que desde el principio, the Sabbath rest el descanso del sábado was not a day, no era un día, because the seventh day puesto que el séptimo día had no evening and morning. no tenía ni mañana ni tarde. God had completed his works. Dios culminó su obra. So he said, enter my rest, Adam and Eve. Entonces les dijo a Adán y Eva, entrad en mi reposo. There's no more creation work to be done. No hay ninguna obra de creación por hacer. So now come and enjoy this creation I've made with me forever. Entonces venid y gozad de esta creación que yo he realizado conmigo para siempre. This is the divine invitation Esta es una invitación divina to humankind. a la humanidad. Enter my rest. Entrad en mi reposo. Look what I've done. Miren lo que he hecho. I did it all for you Lo hice todo para ustedes. so that you could come now and live with me and enjoy it forever. Hallelujah. De tal manera que ustedes puedan venir conmigo y disfrutar de ella para siempre. The rest of God El reposo de Dios was never a 24-hour day. no se trató nunca de un día de 24 horas. So I'm sorry if you've thought that, Lamento si ustedes pensaron de esa manera. but you've been deceived. Ustedes traen engaño. To try and bring God down to some time-space world. Porque ustedes tratan de desplazarlo a él de un lugar en el mundo. And all the time God wants to lift you up into his eternal world. Y él quiere que ustedes vivan siempre en su mundo eterno. So what was completed? ¿Qué fue terminado? The 6 days of creation. Los 6 días de la creación. Hallelujah. So what about us? Y entonces, ¿qué acerca de nosotros? What is the rest for us? ¿Cuál es el reposo para nosotros? And how can we enter that rest? ¿Y cómo podemos nosotros entrar en ese reposo? Well, in John chapter 17, verse 4, Bueno, en Juan capítulo 17, versículo 4, Jesus is talking to his Father before that about the glory being manifest in the earth.
Jesús hablaba con el Padre antes que se manifestara la gloria en la tierra. And then he said, Father, I've accomplished the work you gave me. Y le dijo, Padre, he concluido la obra que me entregaste que hiciese. He's speaking of his apostolic work to raise up the apostles. Él se refería a la obra apostólica en cuanto a levantar a los 12 apóstoles. But it's all in the context of God's glory being revealed in the earth. Pero esto es todo en el contexto de la gloria de Dios que era revelada en la tierra. The restoration, if you like, of the promise of mankind entering the rest. La restauración de la promesa, si ustedes lo quieren así, de la humanidad entrando en su reposo, de entrar a su reposo. So Jesus, we had Jesus, you're still going there. Jesus the apostle finished his work in the earth as the apostle. Entonces Jesús, como apóstol en la tierra, concluyó su obra, su ministerio como apóstol. By training and raising 12 apostles who would then continue the work of building the house of God in the earth. Levantando a los 12 apóstoles que terminasen la obra que él realizó en la tierra. So that mankind could again enter into the rest with God and enjoy his creation forever and ever and ever. De tal manera que la humanidad pudiese recibir esto y gozar del reposo de él por siempre y para siempre. Amen. Amén. Para siempre. Para siempre. But that's not all. Pero no es todo. There's not only the apostle completing his work to enable us to enter the rest. Si los apóstoles luego tenían que completar su obra para entrar a ese reposo. But there's the high priest who's finished his work in the earth. Pero era el sumo sacerdote terminando también su obra en la tierra. And in John chapter 19 verse 30, I think is it Nick, Jesus said, "It is finished." Y en Juan 19:13 creo que dice, Nick, 19 verse 30. Oh, Nick. he terminado. Yeah. And Jesus is speaking there as the high priest. Y allí Jesús entonces solo estaba hablando como el sumo sacerdote. As he offered his body and his blood on the cross to God, Mediante el hecho de haber ofrecido su sangre y su cuerpo a Dios en la cruz, he said it is finished. dijo, consumado es. And he gave up his spirit. Y entregó su espíritu. Redemption was secure. La redención se había asegurado. Now through the high priest, Jesus the Christ, Ahora a través del sumo sacerdote Jesús el Cristo, our sins are taken away, nuestros pecados han sido and by borrados. faith in him, Y por fe en Él we enter the rest of God. entramos en el reposo de Dios. Hallelujah. Amén. It's entering into eternal fellowship with God, Entramos en la comunión eterna con Dios, the Father, el Padre, who is Spirit. en el Espíritu. So we enter the rest. Así que entramos en el reposo. We enter fully into the kingdom of God, Estamos completamente en el reino de Dios, which is righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. cual es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Because the work is completed. Porque la obra está terminada. It's no longer the work of creation in 6 days, No es la obra en 6 días de la creación, but it's the work of the apostle and high priest of our confession. sino la obra del apóstol y sumo sacerdote de nuestra To confesión. build the house of God in the earth so that we could be built into that house El que edificó la casa de Dios en la tierra, que nosotros podemos ser parte de esa casa, as spiritual stones. como piedras espirituales. 1 Peter chapter 2 verse 4 and 5. Capítulo 1 primera Peter, de Pedro 5, 1, 2, yeah. Chapter 2, yeah, 4 and 5. 4 y 5. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. And it's through the finished work of the high priest Jesus Christ by cleansing us from our sin, now by faith we enter in. Y es la obra perfecta concluida de Dios mediante el sacrificio de la cruz, que nosotros podemos ser limpios de pecados y ahora entrar en este reposo. So when we enter the rest, Así que cuando entramos al reposo, what will it be like? ¿cómo será? Well, let's look in John chapter 5 verse 17. Bueno, veámoslo en Juan 5, 17. When we enter the rest, Cuando entramos en el reposo, people get healed. la gente se sana, People get delivered and set free. la gente es liberada y puesta en libertad. Because Jesus had healed this man on the Sabbath day. Puesto que Jesús había curado a este hombre en el día sábado, Because the Jews had brought the day down to a day.
puesto que los judíos, they'd brought the day down to just be a 24-hour day, porque los judíos habían convertido estos días en días de 24 horas, not understanding the rest, sin comprender el reposo, not understanding why God did under the law designate a day. porque no entendieran, no sabían cómo el Señor había establecido ese día en la ley. And it seems that quite often Jesus chose to heal somebody on the Sabbath. Y podemos ver que no pocas veces Jesús decidió sanar a algunos en los días sábados. And on one occasion, they were walking through the cornfields and they were hungry, and the disciples plucked some fresh corn and ate it on the Sabbath. Y un día cuando marchaba con sus discípulos a través de una plantación de maíz, algunos de sus discípulos sintieron hambre y fueron y tomaron y comieron de esas mazorcas, de esas plantas. And the religious leaders said, "Look, Jesus, your disciples, they're breaking the Sabbath." Y los religiosos le dijeron, mira Jesús, tus discípulos andan trabajando el sábado. And what did Jesus finally say? ¿Qué le dijo Jesús a ellos? The Sabbath, El sábado, man's not made for the Sabbath, but the Sabbath's made for man. el sábado no fue hecho por los hombres, sino para los hombres. The Sabbath is made for man. El sábado fue hecho para el hombre. So if man is hungry, Así que si el hombre tiene hambre, God's able to multiply food to feed his people. Dios multiplicará su comida, su alimento para alimentar a su pueblo. Now, the Jewish literalist or the Seventh-day Adventist person would say, "Oh, that's breaking the Sabbath." Entonces los adventistas del séptimo día lo asumen literalmente. Breaking Asumen the Sabbath. literalmente el sábado But all the time, God is saying, "No, this is the Sabbath." como el día. Feeding the hungry is a Sabbath work. Pero pero aún Jesús los alimenta en el día sábado. Healing the sick is an emanation of the true rest. Y sorry, ¿de quién? Yeah, healing the sick is a true emanation of the rest. Y sanando a los enfermos es como la eliminación del descanso. Yeah. So in John 5, En Juan 5, versículo, well, it's the whole story from verse 1 to 15, toda la historia la encontramos desde el versículo 1 hasta el versículo 15, that the paralyzed man at the pool of Bethesda had been healed, and now he's carrying his bed. ahora que el paralítico de Bethesda había sido sanado y caminaba cargando su cama, But it's a Sabbath day. pero era un día sábado. So the Jews accosted this man and said, "What are you doing carrying your bed on the Sabbath day?" Y entonces los judíos se enojaron contra él y le preguntaron, ¿por qué llevas tu lecho hoy día sábado? "Well, the one who healed me told me to carry my bed and go home." Pues el que me sanó me dijo, toma tu lecho y ve a casa. Who was that one? ¿Quién fue ese? Oh, Yeshua. Oh, Jesús. Oh, we're going to kill him Oh, vamos a matarlo. because he's broken the Sabbath again. Porque ha roto nuevamente el sábado hoy día. This fellow never learns. Este hombre nunca aprende. He lets his disciples eat from the cornfields when they're hungry on the Sabbath. Y le permitió que con sus discípulos tomasen del maíz el día sábado. And he's always doing miracles and healings on the Sabbath. Y siempre está haciendo milagros los días sábados. We don't understand. No lo entendemos. No, they didn't understand No, ellos no entendieron. because they reduced God's Sabbath rest to be a day of religious observance. Porque ellos asumieron el día sábado como un día de observancia religiosa. So they came to Jesus in John chapter 5, Así que llegan hasta Jesús en el capítulo 5, accusing him of these things. aquí acusándolos de estos pecados. And in verse 17, Y luego en el versículo Jesus 17, answered. Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. what? ¿Qué? My Father Mi padre, is working on the Sabbath day. Oh! mi padre también trabaja el día sábado. This would make the Jew or the Seventh-day Adventist person pull their hair out if they had any. Oye, esto hizo enojar a los... You and I can't pull it a out. los-
Esto hizo enojar a los adventistas del séptimo día también. So what a terrible thing Jesus said. Entonces, ¿qué cosas tan terribles dijo Jesús? He said, my Father, Él dijo, mi Padre, God the Almighty, Dios el Todopoderoso, the Eternal Spirit, el Espíritu Eterno, who gave us the law, quien nos entregó la ley, he works on the Sabbath. Él trabaja el sábado. And as his son, Y como su hijo, I do likewise. yo hago lo mismo. Oh, they said, now we're going to kill you for two reasons. Ahora te vamos a matar por dos razones. Not only have you broken the Sabbath No solamente has violado el sábado, by healing a man habiendo sanado a un who hombre couldn't walk for years, que no podía caminar durante años, but you've called God your Father, sino que también llamas a Dios tu Padre, making yourself equal with God. lo que te hace igual a Dios. You are a blasphemer. Eres un They're going to kill you. Eres un blasfemador, te vamos a matar. Hallelujah. So what is the rest? Entonces, ¿cuál es el reposo? What is the works that have been completed? Significa la obra que fue completa. It's the work of the apostle and the high priest. Es la labor del apóstol y del sumo sacerdote. Jesus has finished his work. Jesús había culminado su obra. Jesus, as God manifested in the flesh, Jesús, como Dios manifestado en la carne, fulfilled the apostolic and high priestly commission that he had, completó la obra que él tenía como sumo sacerdote y como apóstol, so that through the finished work that God has done, por lo tanto, a través de la obra que él había realizado, by faith, por fe, we now enter the rest. entramos ahora al reposo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Let's look at chapter 4 of Hebrews, back to our text for a few moments. Vamos de regreso por algunos momentos a nuestro texto de Hebreos 4. Let's read verse 8 and 9. Leamos para ustedes los versículos 8 y 9. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. So if entering the land was entering the rest, Entonces, entrar a la tierra prometida significaba entrar al reposo. and that happened under Joshua, Y eso sucedió con Josué, durante Josué. it didn't happen at the time that God ordained under Moses. No sucedió en el tiempo que Dios había ordenado a Moisés. As I've already said, if they had entered in then, it would have been very different. Entonces, como les decía, si hubieran entrado en ese momento, las cosas hubieran sido totalmente diferentes. But God had to wait 40 years to raise up a new generation Pero Dios tuvo que esperar 40 años para levantar una generación nueva, who were not slaves in their thinking, que no se deslizaran en su pensamiento, but they're more like sons looking for their inheritance. sino que fuesen como hijos en búsqueda de su herencia. So we could say Así que podríamos decir that the rest of God que el reposo de Dios is our inheritance es nuestra herencia as sons. como hijos. So the scripture says there remains therefore a rest for the people of God. Entonces, dice allí que había un descanso, permanecía un descanso para el pueblo de Dios. And then verse 10, Y luego el versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. yes, so he who has entered his rest Entonces, aquel que entró en su reposo, has ceased from his own works, ha cesado de sus propias obras, as God did from his. como reposó Dios de las suyas. So the first rest Así que el primer reposo, mentioned in Genesis chapter 2 verse 2 mencionados en Génesis 2:2, is God having completed the 6 days of creation es después que Dios había completado su obra de la creación durante 6 and días having proclaimed that it was very good, y haber proclamado que eran buenas, rested Él descansó and invited Adam and Eve to enter his rest. e invitó a Adán y a Eva a que entrasen en su reposo. When sin entered in, Cuando el pecado entró al hombre, Adam and Eve fell out of the rest. Adán y Eva
salieron de ese reposo. And from then on, Y de ahí en adelante, they had to do hard work. ellos tuvieron que trabajar de una manera muy dura. And so, in a sense, Entonces, en un sentido, right through until the resurrection of Jesus Christ, hasta la resurrección de Jesús Cristo, serving God was hard work. servir a Dios era una obra dura. Surviving in the world was hard work. Sobrevivir en el mundo era una obra difícil. But once again, through Jesus Christ, Pero una vez más en Jesús Cristo there is the invitation hay una invitación nuevamente to enter the rest. de entrar en ese reposo. Hallelujah. So, how do we do this? Entonces, ¿cómo logramos esto? Verse 11, El versículo 11 nos cuenta: back to our beginning text, please. procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. So the writer says, let us enter the rest, Entonces el autor nos dice que entremos a ese reposo, but then he tells us how it can happen. pero también nos dice más tarde cómo puede suceder It's esto. by the word of God. Es mediante la palabra de Dios. Verse 12. Versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta el alma y partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne hasta los pensamientos y las intenciones del corazón. So how are we going to enter? Entonces, ¿cómo vamos a entrar? Through the word of God. A través de la palabra de Dios. This is the Logos. Esta es la palabra logos. And the Bible says it is living and powerful. Y dice en la Biblia, la escritura, que es viva y eficaz. It's sharper than any two-edged sword. Y más cortante que espada de dos filos. And it deals with the whole human person. Y trata con toda la persona. Spirit, soul, and body. Cuerpo, espíritu y alma. Because first of all, this word of God divides the soul from the spirit. Porque primero que todo la palabra de Dios separa el cuerpo, el espíritu del alma. And this word of God pierces the body, the joints and the marrow. Y esta palabra también parte los tuétanos y las coyunturas. And this word of God Y esta palabra de Dios enables the spiritual son or daughter of God nos capacita a los hijos e hijas de Dios to discern between soul and spirit. discernir entre el alma y el espíritu. Because the word of God Puesto que la palabra de Dios is a discerner of the thoughts and intents of the heart. discierne las intenciones del corazón. So it's by the word of God Es por la palabra de Dios that we enter the rest. que entramos en el Because the reposo. word of God working in us Es la palabra de Dios obrando en nosotros. enables us to distinguish between the desires of our soul Nos capacita para discernir, diferenciar de los deseos de nuestra alma and the working of the Spirit within us. y la obra del Espíritu que trabaja, que funciona en nosotros. Because finally it's the spiritual man, the spiritual woman Porque finalmente es la mujer espiritual y el hombre espiritual that enters in que entra by the word of God mediante la palabra de Dios, to walk in the rest. en el hecho de caminar en el reposo. So what will that spiritual man look like? Entonces, ¿cómo luce el hombre espiritual? Full of righteousness, Lleno de justicia, joy, gozo, peace, paz, love, amor, patience, paciencia, goodness, bondad, kindness, lo mismo, gentleness, gentileza, temperance, templanza and faithfulness. y fe. O In other words, fidelidad. the attributes of God will be manifest in that spiritual person. En otras palabras, es la esencia de Dios manifestada en el ser humano. Finally, Finalmente, verses 14 to 16 versículos 14 al 16 tell us nos dicen that having been founded in the apostolic work of Jesus the apostle, que encontrados en la obra apostólica de Jesús, having grown up to be able to handle the word of God, habiendo sido levantados mediante y escuchado la palabra de Dios, we can now, through the great high priest Jesus, podemos entonces ahora a través del sumo sacerdote Jesús come boldly to the throne of grace. acercarnos Come boldly to the throne of grace. Verse con 16. arrojo al trono de Dios. Yes, so let's read verse 14.
Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. So Jesus, the Son of God, who is the apostle who's building the house. Sorry. Jesus, the Son of God, who's the apostle building the house. Jesús, el Hijo de Dios, es el edificador de la casa, el arquitecto de la casa de Dios, Is also the great high priest y también es el sumo sacerdote who has passed through the heavens. que traspasó los cielos. Verse 15, describing the high priest. El versículo 15 es una descripción del sumo sacerdote. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. So our high priest, Así que nuestro sumo sacerdote, well, of course, he himself is perfect puesto que realmente él mismo es perfecto, because he became a man. puesto que él se hizo hombre, He's able to sympathize with us puede simpatizar con in our nosotros weaknesses, en nuestras debilidades, because he himself was tempted in all points as we are, porque él mismo fue tentado en todos los puntos como podemos serlo nosotros, but without sin. pero sin haber pecado. Let us therefore come boldly to the throne of grace, De allí acerquémonos pues confiadamente ante el trono celestial, that we may obtain mercy para que podamos recibir misericordia and find grace to help in time of need. y recibamos la gracia oportuna en tiempos de necesidad. So what is the rest? Así que, ¿cuál es el reposo? It's ceasing from our own works Es cesar de nuestras propias obras and receiving the grace y recibir la gracia to enable us que nos capacita to live in the rest. para vivir en el reposo. And it's all by faith, Y todo esto es por fe, obeying the word that we hear. obedeciendo la palabra que escuchamos. Today, Hoy, if you will, si quieres, if you decide si decides to hear his voice escuchar su voz and not harden your heart, y no endurecer vuestro but to corazón, be obedient, sino ser obedientes, you'll be living in the rest. estarás viviendo en el reposo. God bless you. Dios te bendiga.